Dios te bendiga, iglesia. Muchas bendiciones tengan cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús, saludos cordialmente les doy de mi parte en el nombre de Jesús. Voy a hablar hoy un tema muy interesante que tiene que ver con doctrinas falsas o doctrina de error, cualquiera de las dos formas. Doctrina falsa o doctrina de error en cuanto a las buenas intenciones que tienen muchas iglesias de llevar el mensaje del evangelio de salvación a las personas, y también a las buenas intenciones que tienen muchas iglesias de llevar el mensaje de perdón de los pecados, ¿verdad? La iglesia, en la gran mayoría, tiene buenas intenciones de aplicar el evangelio de salvación y el evangelio de perdón de los pecados y el amor de Cristo. Pero la gran mayoría de las iglesias están aplicando el evangelio y la doctrina de salvación de una manera incorrecta. De una manera incorrecta. Aunque yo sé que tienen buenas intenciones. Y ese es el propósito de este mensaje. En yo decirles a ustedes que muchas iglesias tienen buenas intenciones de aplicar la doctrina del evangelio, pero la doctrina del evangelio está siendo mal aplicada, mal puesta en las iglesias. Y cuando se trata mucho más, cuando muchas iglesias tratan de hablar el tema de salvación y de perdón de los pecados y lo mezclan con la ley, en el sentido que lo mezclan con el bautismo de agua. Vamos a hablar un poquito acerca del bautismo de agua. Pero no voy a hablar del bautismo de agua completamente generalmente, sino dentro del tema del bautismo de agua. Vemos que aquí en Mateo 3, versículo 6 en adelante, aquí dice que el bautismo de agua está muy mezclado con la confesión de pecado. O sea, en otras palabras, que dentro de este tema hablaremos también la confesión de pecado y también hablaremos el arrepentimiento. La manera correcta de uno aplicar el tema de salvación a base de la confesión de pecado y a base del arrepentimiento dentro del punto de vista de la gracia del apóstol Pablo, como así Pablo nos enseña. Ok, aquí en Mateo 3, versículo 6, vamos, escuchen bien, Mateo 3, versículo 6, aquí estaba Jesús aplicando la doctrina del bautismo de agua para los judíos, juntamente con Juan el Bautista. Juan el Bautista pues era el último de los profetas bajo la ley. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de Jesús como judío, Jesús como judío de la tribu de Judá, Jesús vino para los judíos. El tiempo donde Jesús estaba llevando el mensaje del evangelio para los judíos era un tiempo donde él estaba bajo la ley. Y Jesús pues vino a aplicar eso en ese periodo de tiempo. ¿Ok? Jesús estaba bajo la ley. El bautismo de agua tiene que ver con la ley que Dios habló a Moisés. Y el bautismo de agua no tiene nada que ver con salvación salvífica de nuestra alma, en cuanto a perdonar todos nuestros pecados y en cuanto a ser salvo y librado de la condenación para siempre. Ahora, aquí Jesús, a través de Juan el Bautista, está aplicando esa doctrina para los judíos. Y dice en el versículo 6, y eran bautizados por él en el río de Jordán, confesando los pecados. La confesión de pecado tiene que ver con la ley. Escuchen bien, presten atención. La ley es la revelación que el hombre es un pecador por causa de la ausencia de un Salvador. ¿Ok? La ley es el conocimiento del pecado hacia el hombre. Revela que el hombre es un pecador por la ausencia de un Salvador. Pero en el tiempo de Jesús estaba presente, pero la ley del pecado estaba vigente.
Jesús estaba presente y la ley del pecado y los mandamientos estaban vigentes. La diferencia es que la ley revela que el hombre es un pecador mientras no haya un Salvador que quite el pecado, que quite el pecado del hombre y haga justificación, que haga justo al hombre y lo declare justo. Vemos que la ley, siendo el conocimiento del pecado, es opuesto y contrario a lo que es la justicia por la fe. La ley de Cristo, Romanos 7:6. La ley de Cristo bajo el nuevo régimen de vida en Cristo Jesús. Es muy opuesta porque cuando hablamos de la ley de Cristo y la justicia que obra por la fe en este tiempo presente del Evangelio de la Gracia, vemos que la justicia que obra por la fe declara al hombre justo. La justicia que es por la fe, como Pablo lo expresa en Romanos, Romanos 1:17, Romanos 1:17, el justo por la fe vivirá por la fe a través del Evangelio, no es por la ley. Entonces, el Evangelio, la justicia del hombre, se revela por la fe, declarando al hombre justo, por la fe del hombre en Cristo, por la fe del hombre hacia un Salvador. Pero en el Antiguo Testamento, la fe del hombre no estaba basada a un Salvador para salvar nuestra alma. No es una salvación salvífica de nuestra alma. Es una salvación física, una salvación literal, donde Dios protege al hombre. ¿Ve? La salvación en el Antiguo Testamento es una salvación no salvífica, que no se basa en la fe de un Salvador que justifica y declara al hombre inocente, justo, declara al hombre ya libre de condenación y que los pecados ya son perdonados y que Dios ve al hombre justo para siempre. ¿Ve? No, así no era en el Antiguo Testamento. Mientras tanto, pues, Jesús estaba en este periodo de tiempo donde estaba la ley. Entonces la ley hace que el hombre confiese. La ley hace que el hombre declare confesión de pecado, que se declare un pecador por la ausencia de un Salvador que todavía no ha venido a justificar al hombre. ¿Está claro? Ok, tranquilo hermano, que poco a poco vamos entendiendo. ¿Ok? Poco a poco entendemos poco a poco el mensaje. No de un sopetazo, no rápido, pero poco a poco vamos a estar entendiendo. Aquí Jesús, en su doctrina, que lo hablaba para los judíos, dice, y eran bautizados por él en el río de Jordán confesando. Vamos a la pizarra. La palabra confesión, confesar, que viene siendo de la traducción exomologeo, que aquí la vemos escrita en el griego la vemos aquí escrita, exomologeo en la traducción, que significa confesar, reconocer y declarar. Significaría confesar, reconocer y declarar. Esta palabra griega, confesión, confesar, sale otra palabra más que la vemos aquí, que es lego, que más bien se hace referencia a un verbo también, que es colocar, que es un verbo activo presente. Colocar, para aquel tiempo es un verbo presente, colocar delante o al frente. Viene siendo lego, que viene siendo colocar delante o al frente. Entonces, colocar delante o al frente de las personas mediante el bautismo. Colocar delante o al frente, ¿qué? Colocar delante o al frente, ¿qué cosa? Pues mira, una declaración. Una declaración y una confesión y un reconocimiento. Reconocer frente al público, frente a la gente, ¿verdad? Que el hombre es un pecador. También vemos que de la misma palabra exomologeo y de la misma palabra variante, de la variante lego, que es colocar, de esta misma palabra confesión, observamos también que hay otra palabra más que es el nombre, porque este es el verbo, ¿ok? Aquí viene siendo el nombre, que es homología, que es confesar. Pero esta palabra confesar, de acuerdo a 1 Timoteo 6, 2 al 13, vamos a buscar la referencia
Primera de Timoteo 6, versículos 12 y 13. Dice así. Primera de Timoteo 6, 12 y 13. Pelea las buenas batallas de la fe. Echa mano de la vida eterna. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho una buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesús Cristo, que dio testimonio de buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Ok, aquí vemos el consejo y la exhortación de Pablo a Timoteo en cuanto al Evangelio. La exhortación y el consejo de Pablo hacia Timoteo en cuanto al Evangelio. Timoteo era un joven pastor que estaba llevando el Evangelio que Pablo recibió para nosotros. Entonces, esta palabra indicaría más bien como profesar y confesar el Evangelio que nosotros, la iglesia, hemos recibido, tal como Pablo se lo exhorta a Timoteo para las iglesias, que manda a Pablo a profesar, a declarar el Evangelio que se recibió para nosotros en 1 Timoteo 6, 12 y 13, que pelee las buenas batallas de la fe en el Evangelio y que la confiese. Ok, vamos a hablar un poquito acerca de confesión. Las iglesias reciben muchas veces la doctrina de confesar los pecados. Cada pecado que la iglesia comete, no importa los nombres, el apellido de pecado, se le enseña a la iglesia que confiese cada pecado que cometa, para que así Cristo perdone esos pecados. Y así la persona se sienta ya en paz, que Cristo ha perdonado los pecados. Okay. La confesión de pecado tiene que ver con la ley. Cuando el hombre es un pecador y el hombre no es salvo. ¿Ve? Entonces, por lo tanto, hay que comprender bien que cuando hablamos de confesión, Cristo en la cruz ha perdonado todos nuestros pecados, ¿ok? Todo, como dice Colosenses 2:13, que perdonó todos nuestros pecados. Cristo en la cruz perdonó todos nuestros pecados, para que así nosotros no estemos bajo dominio de la ley de condenación. Al perdonar Cristo nuestros pecados, muchas iglesias piensan que por cada pecado que el hombre comete, confiese ese pecado para que Cristo pueda perdonar. La manera correcta de uno decir es: Señor, gracias, porque yo confieso y profeso delante de ti que yo soy la justicia tuya y ya tú perdonaste todos mis pecados. Esa es la manera correcta como la iglesia se presenta ante Dios. Esa es la manera correcta como la iglesia le sirve y adora al Señor en este tiempo de gracia. La confesión de pecado en el tiempo de Jesús se basaba bajo la ley, porque la ley declara al hombre un pecador que no tiene salvación, que no tiene a Cristo, que está bajo condenación y necesita confesar los pecados mediante el bautismo de agua, que tiene que ver con la ley también. El bautismo que salva tiene que ver con la cruz, la muerte, la sepultura, la resurrección de Cristo y la sangre de Cristo que ya perdonó nuestros pecados. La iglesia piensa que al cometer un pecado, cada pecado que comete, hay que confesar para que entonces Cristo perdone ese pecado. Como quien dice, estamos deshonrando el Evangelio. En estar confesando los pecados hoy en día es deshonrar el Evangelio. Es mutilar y deshonrar el Evangelio. Es quitar los beneficios y los efectos que hizo Cristo en el Evangelio. Entonces pensamos que todos nuestros pecados no están perdonados. A veces pensamos que Cristo brincó los pecados. ¿Ves? Brincó los pecados. Entonces, al brincar los pecados, pues entonces aquí Cristo
perdonó tu pecado, pero estos pecados aquí, estos pecados no han sido justificados. Estos pecados no han sido justificados porque pensamos que Cristo en la cruz brincó algún pecado y dejó de perdonar algún pecado. Entonces nosotros estamos confesando este y este pecado porque pensamos que este pecado aquí fue ya perdonado. Entonces vemos el Evangelio y por cada pecado que el hombre cometa tenemos que confesar los pecados porque no nos sentimos seguros que Cristo ya perdonó todos nuestros pecados completos, como dice Colosenses 2:13, que nuestros pecados ya han sido perdonados completos, pasado, presente y futuro. Todos nuestros pecados ya Cristo los perdonó. ¿Ok? Entonces la manera correcta es de uno de pensar bajo lo que se llama el arrepentimiento, porque más adelante aquí habla de arrepentimiento, hacer pues fruto digno de arrepentimiento. El arrepentimiento es algo físico, literal. Vemos que el arrepentimiento tiene que ver de dos formas distintas. Aquí habla de arrepentimiento de metaneo, ¿ok? Metaneo, en el griego, que significa percibir anteriormente, y luego significa meta, que es después. También tiene que ver con un cambio de mente, nous, cambio de mente. ¿Okay? Cuando hablamos de percibir, la palabra percibir, yo tenía aquí el significado de percibir. Ok, aquí está. Percibir significa discernir, captar y entender. Discernir, captar y entender. Eso es lo que significa percibir. Pero entonces, metaneo en el griego es percibir, captar, discernir y entender, pero es con anticipación. Cuando tú dices, espérate, estoy percibiendo tu mensaje, estoy entendiendo que ahora Cristo perdonó nuestros pecados. No es que Cristo salte un pecado. Mira, Cristo saltó un pecado y dejó de perdonar y justificar a alguno. Ahí tengo que entonces confesar. Ahora entiendo aquí en mi mente. Ahora percibo, ahora discierno, ahora capturo, ahora puedo entender, comprender. Eso es metaneo, arrepentimiento. Cuando la persona entiende lo que es real, lo que Cristo hizo con tus pecados, pues Dios nos manda a nosotros a tener un metaneo. Metaneo es un arrepentimiento. Ahora hay que comprender que hay dos tipos de arrepentimiento. Está el arrepentimiento que es metaneo, que es percibir con anticipación algo para darse de cuenta de una mala doctrina. Tú percibes algo de un error. Ahora entiendo el error que yo estaba, lo percibí, lo capté, lo entendí. Y como también continuación es meta, que significa después. Después hay un arrepentimiento. Percibes primero, pero después viene el arrepentimiento en nuestra mente. ¿Ves? Entonces hay un cambio. Cambio es nous, mente. En nuestra mente hay un cambio. Y ese cambio tiene que ver con ajustarse a lo verdadero. Ajustarse a la verdad del Evangelio, a lo que es real, a lo que es original. Abandonar sería cambiar nuestra antigua manera de pensar. Cambiar nuestra manera de pensar o de ver las cosas. Como por ejemplo, cómo tú ves el Evangelio o cómo tú ves a Dios. Porque la otra palabra que yo les estaba diciendo de la palabra arrepentimiento tiene que ver también con pecado. Aquí la palabra arrepentimiento aplica a una confesión de pecado, porque la ley ve al hombre como un pecador, y mucho más cuando no hay un Salvador que muera por nuestros pecados, que nos crucifique nuestros pecados. ¿Ve? Aquí es confesión por medio del bautismo de un pecador, y aquí también es arrepentimiento para pecado, cuando el hombre es un pecador. Pero aquí el arrepentimiento es diferente. El arrepentimiento es cambiar tu antigua manera de ver o de pensar. ¿Cómo tú ves a Dios? En otras palabras, tú ves a Dios que a través del Evangelio Él salta los pecados. Tú ves que el sacrificio de Cristo es como que saltó los pecados y dejó de perdonar los pecados. ¿Lo ves así? Por ejemplo, sería de la siguiente manera. No veas a Dios como un Dios castigador.
Es la manera como muchos piensan. ¿Me habrá perdonado Dios? ¿Me castigaría? ¿Me quitaría la salvación? ¿Estaría enojado Dios conmigo? Ay, yo no quiero que Dios esté enojado conmigo. Señor, perdóname, no me estés enojado conmigo. ¿Ves? Cambia esa manera de pensar. En el capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles. Vamos allá al capítulo 13. Busquen la Biblia. Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. Hechos 20, versículo 21. Hechos 20, ¿por cuánto tiempo voy? No quiero tomarme mucho tiempo. Ok, está bien, vamos a avanzar. Perdona que esté rapidito. Hechos 20, versículo 21. Las primeras predicaciones de Pablo hacia las iglesias, ¿verdad? Fueron los siguientes, tanto judíos como gentiles. Dice Pablo, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ok, de acuerdo al mensaje que Pablo recibe de Jesucristo para nosotros los gentiles, el cuerpo de Cristo mediante la fe, no los judíos, mediante la fe en el Evangelio, los gentiles, el cuerpo de Cristo. El mensaje de Pablo, de acuerdo a Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 21, es un mensaje que no tiene condición. El mensaje del Evangelio que Pablo enseñó a las iglesias es: arrepiéntete, cambia tu mente, no veas a Dios como un Dios castigador que viene con un látigo a culparte, a ponerte conciencia de pecado, que tú eres un pecador. No, el mensaje de Pablo era un mensaje: no veas a Dios como un Dios castigador que te latiga, que te culpa. Por tu fe serás justificado. Por tu fe serás justificado. Ese era el mensaje de Pablo. Por la fe tú serás justificado. El mensaje de Pablo era: ya no serás más tú condenado. Romanos 8, 1 y 2. Romanos 8, 1 y 2. Ya no serás más condenado. Te buscaré en el día de rapto. En cuanto a los gentiles, la iglesia, el cuerpo de Cristo, los gentiles, que tienen que ver con el rapto, que la verdadera forma, la forma correcta es el arrebatamiento, salpazo, al paso, levantamiento de abajo hacia arriba, con fuerza, levantamiento con fuerza. ¿Ves? Dios nos va a levantar. Lo que pasa es que yo uso la palabra rapto porque es la manera como muchas iglesias lo interpretan. ¿Ves? Pero la verdadera forma es arrebatamiento, levantamiento de abajo hacia afuera con fuerza. ¿Ok? No te preocupes, que yo sé lo que estoy hablando. ¿Ok? Tranquilo, hermano. Porque muchas iglesias me han dicho, muchos hermanos me han dicho: no es rapto. Rapto significa esto. Sí, hermano, tranquilo, con calma, cójalo con calma. Yo digo rapto porque es la manera como ya muchas iglesias lo han conocido. Pero la forma correcta es arrebatamiento o levantamiento. O sea, aquí tranquilo, hermano. ¿Ok? Yo los entiendo a ustedes mucho. ¿Ok? Yo los entiendo. Te buscaré en el día del rapto o del arrebatamiento. Es una promesa. Estarás tú en lugares celestiales, como dice Pablo en Efesios 2, 4. Efesios 2, 4. Estarás tú en lugares celestiales. Efesios 2, 13. Me reconcilié contigo. Yo me reconcilié contigo haciendo la paz. Yo no estoy con ira. Pero entonces este arrepentimiento verdadero no es como el arrepentimiento de aquí en el tiempo de Jesús, que era un arrepentimiento de ver al hombre un pecador. La iglesia no se arrepiente como una persona que soy pecadora. La postura de la iglesia es decir y declarar: yo soy justo, soy bendecido, no hay más condenación, estoy en victoria. Esa es la postura de la iglesia. ¿Ves? Por lo tanto, en Hechos 20, 21, Pablo enseña la palabra arrepentimiento para las iglesias como un cambio de mente. No veas más a Dios como un Dios castigador. No veas el Evangelio como un Evangelio que hay que estar arrepentiéndose de tus pecados para que Dios te haga justo y te apruebe. En el libro de Efesios, capítulo 1, 6, Efesios 1, 6 dice que ya Dios te hizo aprobado. Dios te hizo justo y te aprobó, que es un sinónimo a calificación. La gracia tiene que ver con calificación. Dios te aprobó, te hizo justo, te calificó. No veas a Dios como que te descalificó por cada error que tú cometas. La justicia de Dios te declaró justo para siempre. ¿Okay?
Tranquilo, en el nombre de Jesús. ¿Por cuánto tiempo voy? Ok. Voy a finalizar el mensaje ya. Así que la confesión de pecado hace que la iglesia dude de que Cristo ha perdonado todos nuestros pecados. La confesión de pecado se realiza en el Antiguo Testamento bajo la ley. Y nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y estar bajo la gracia es reconocer que Cristo, por la gracia, nos trajo la bendición de nosotros ser justificados y ser declarados justos, aún siendo nosotros pecadores en nuestra debilidad. Y la promesa de Cristo es que seremos arrebatados en el día del arrebatamiento. Es una promesa que Dios te da. Por lo tanto, yo te exhorto a ti, amado hermano, con mucho amor y cariño, a que te declares justo, santo ante Dios. Porque Dios no anda con enojo contigo. Dice la palabra de Dios en Efesios 2:13 que ya Cristo se reconcilió contigo, con la iglesia. Él se reconcilió haciendo la paz contigo. ¿Ok? Tranquilo, en el nombre de Jesús. Dios va a seguir trabajando con cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, iglesia. Que la paz del Señor esté contigo hoy y siempre. Muchas bendiciones.